Gracias, señor presidente. Señorías, hoy los españoles no gozan de ninguna seguridad. No hay seguridad sanitaria, no hay seguridad económica y tampoco existe la seguridad personal. Miles de compatriotas han muerto y miles de familias se han arruinado por culpa de la gestión criminal del Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de la ruina y de la muerte es también el Gobierno de la inseguridad y de la violencia. Violencia que sufren los vecinos de los barrios más humildes, causada en muchos casos por la inmigración ilegal. Esa inmigración ilegal que también, en muchos casos, está promovida por esos oligarcas desde sus casas cómodas, con altos muros, e inseguridad social y jurídica alentada también por la izquierda radical. Los españoles, señor Marlaska, señores del Gobierno, están sufriendo una auténtica avalancha de ocupaciones ante la inacción de su Gobierno. Un Gobierno que, por desgracia, nos tiene acostumbrados a poner por delante los intereses de los delincuentes antes que hacer justicia con las familias y los trabajadores. Familias y trabajadores, por cierto, que están viendo cómo los frutos del trabajo de toda su vida están siendo hurtados ante la inoperancia de la Administración. Una Administración, por cierto, que eso sí, es muy eficaz a la hora de aplicar cualquier tipo de sanción. Véase la agencia tributaria, pero es completamente ineficaz para dar solución a los problemas del español corriente. Ese español corriente que, ante el drama de la ocupación, está obligado a convertirse en un especialista en derecho administrativo para hacer frente a esa maraña judicial y administrativa a la que se enfrenta a la hora de expulsar a los delincuentes que han entrado en su propiedad de forma ilegal. Señorías, nosotros lo tenemos meridianamente claro. La propiedad privada es un valor que hay que defender con todos los medios a nuestro alcance. La propiedad privada junto a la libertad es uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen constitucional. Y hoy en día la propiedad privada no está respetada en España. Solo hace falta escuchar las recientes declaraciones del vicepresidente Iglesias. Y a los datos me remito. La cifra anual de ocupaciones denunciadas durante el año 2018 ascendió a más de 2.200, un incremento del 60% más respecto al 2013. Durante el primer semestre del 2020, cabe recordar que había restricciones de movilidad inscritas, ¿no?, en el estado de alarma, se incrementó un 5% en comparación con el mismo semestre del 2019. Curiosidades, la comunidad más afectada, Cataluña, donde sus socios de gobierno, señor Marlaska, separatistas y comunistas, están acostumbrados a poner la alfombra roja a la delincuencia. Así es. Y Cataluña no solo acumula decenas de miles de casos, sino que sigue viendo cómo esa usurpación se dispara a tasas anuales ya cifradas en un 13%. Actualmente tenemos cifras concretas y es un auténtico drama. Se producen más de 40 ocupaciones ilegales al día. 40 familias que pierden su domicilio a manos de delincuentes organizados, mientras ustedes guardan un vergonzoso y comprometedor silencio, señor Marlaska. El Gobierno se ha convertido en un colaborador necesario de esta avalancha de ocupación. Y es así. Señor Marlaska, se ha convertido por acción u omisión en aliado de las mafias de la ocupación y de las mafias migratorias. Mafias que, por cierto, están destrozando barrios enteros, convirtiéndolos en guetos y en nidos de delincuencia. Eso sí, cuando Vox denuncia que los barrios humildes, antes prósperos, ahora convertidos en estercoleros multiculturales, ustedes se ofenden. Pero de verdad, háganme caso. Cuando vamos a escuchar a esos vecinos, cuando les escuchamos de primera mano, nos dan la razón. Vayan a verlos, vayan a escuchar sus problemáticas, escuchen de primera mano. Escuchen cómo sufren esos estragos de sus imposiciones y después, si les queda vergüenza, vengan, suban a esta tribuna y continúen mintiendo al conjunto de los españoles. Desde 2015, año en que la inmigración masiva aumentó exponencialmente, se ha disparado un 60% la ocupación de las viviendas. Desde 2015, el conjunto de partidos políticos presentes en esta Cámara,
junto al Gobierno actual, se ha convertido en cómplice de esta situación. Ninguna formación política con presencia en esta Cámara ha hecho absolutamente nada para modificar la legislación que beneficia al delincuente y perjudica a los trabajadores y a las familias. Y estamos en esta realidad. Y además tenemos que ver cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no cuentan con seguridad jurídica ni criterio alguno de actuación para luchar contra la ocupación ilegal. Señor Marlaska, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tener abandonados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Traicionó a la policía y a la Guardia Civil en Cataluña y en País Vasco, donde sufren el acoso, el hostigamiento y la violencia de los radicales. Los abandonó también en la frontera de Ceuta y Melilla. Los agentes no han contado ni con medios técnicos ni medios sanitarios para hacer frente a la inmigración ilegal y, además, tampoco ni cuentan con criterios adecuados para dar una respuesta policial a estas avalanchas que sufrimos. Señor Marlaska, es usted el peor ministro de las últimas décadas. Es cómplice y responsable, se lo dije hace una semana, de las agresiones que han sufrido seguidores, simpatizantes y representantes públicos de Vox. Y es culpable de la situación de indefensión en la que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es culpable, señor Marlaska. Cómplice, responsable y culpable. Es urgente, de verdad, háganos caso, es urgente proporcionar esos criterios que ya le demandan de actuación para garantizar judicialmente esas actuaciones profesionales. Y también es urgente promover el cambio de legislación para acabar con la impunidad de las mafias y de los delincuentes. Nosotros lo tenemos, y lo he dicho antes, muy claro, señor Marlaska. La actual regulación del delito de ocupación no está dando respuesta suficiente a la realidad de España, porque está proporcionando una impunidad clamorosa a los delincuentes. Es urgente promover un cambio legislativo que de una vez por todas garantice el desalojo inmediato, tan pronto se compruebe la usurpación, y también el establecimiento de penas de prisión para los delincuentes. Es muy fácil. Exigimos y reclamamos ley y orden, y esa va a ser nuestra defensa y nuestro constante trabajo. Pero vayamos también a garantizar, como le decía antes, señor Marlaska, el marco jurídico necesario para proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se lo están reclamando. Pero ¿qué pueden esperar, verdad, usted? ¿Qué pueden esperar de este Gobierno? Su Gobierno, la izquierda, ha abandonado a los trabajadores, a los que expolia con impuestos abusivos. Su Gobierno, la izquierda, es incapaz de garantizar la seguridad jurídica y personal, como he dicho al inicio de mi intervención. Su Gobierno, la izquierda, ha abandonado a las familias de los barrios más humildes, convirtiendo esos barrios antes prósperos en auténticas junglas multiculturales donde la convivencia es una auténtica quimera. Y se lo digo yo, que yo estuve hablando con muchos de esos vecinas que vivían ahí. Y ustedes han abandonado a policías y guardias civiles que velan por nuestra integridad, con esa incertidumbre que tienen de si llegan o no sanos y salvos a sus casas. No lo vamos a tolerar, señor Marlaska. Nosotros no nos vamos a poner de perfil ni vamos a mirar hacia otro lado como ustedes sí hacen. Frente a eso, frente a su inacción, frente a su complicidad, nosotros siempre estaremos para defender a nuestras familias, a nuestros trabajadores y a nuestros agentes. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Marlaska, en primer lugar, decirle que yo no he venido a dar ningún mitin, que yo como representante de la soberanía nacional y no como candidato en Cataluña hablo por catalanes, vascos, murcianos, madrileños, independientemente del lugar de donde vivan, porque representamos a todos los españoles desde esta tribuna, a diferencia de ustedes, señor Marlaska. Luego usted aludía a la propuesta de Vox para acabar con la ocupación. Yo desconozco de dónde ha sacado esas diapositivas, pero es muy sencillo. Y tiene dos palabras, señor Marlaska, es ley y orden. Y lo que nosotros proponemos es que se produzca un desalojo inmediato, y que aquellos delincuentes, aquellos vividores o aquellos maleantes que se meten en casas de trabajadores que durante muchísimos años han trabajado para pagarse con muchísimo sudor su vivienda, no sean ocupadas por unos delincuentes y que encima esos delincuentes se vayan de rositas, que es lo que ustedes promueven con sus leyes, con su complicidad y con su silencio.
Y sí, señor Marlaska, pues claro que sí, la legítima defensa existe y no es autodefensa de la que usted habla. Legítima defensa, efectivamente, si yo estoy en casa y me entra un delincuente a mi casa y estoy con mis 3 hijas y tengo que coger algo para defenderme, pues lo haré, efectivamente, por amor a mis hijas y por amor a la propiedad privada y a mi libertad. No sé qué hará usted, pero yo lo tengo muy claro, defender a mi familia. Legítima defensa se llama, señor Marlaska. Y luego ha estado, durante su discurso, hablando de si el Partido Popular, si los recortes, si la inversión, si arriba y abajo. Mire, usted vuelve a caer una vez más en esos reproches del bipartidismo que nos ha traído a día de hoy, donde la delincuencia, donde la ocupación se ha incrementado un 60%, como le he dicho, en los últimos años, donde muchísimas personas tienen miedo a irse de vacaciones porque lo ocupan la casa, donde muchísimas personas han perdido su hogar y tienen que irse a otros sitios porque no pueden entrar en su casa. Por tanto, yo le diría, independientemente de lo que ha hecho el Partido Popular y lo que han hecho ustedes, el resultado es obvio y es palmario, que no han sabido proteger la propiedad privada y que son ahora ustedes una gran amenaza para la propiedad privada y para la libertad individual. Usted aludía a los 3 ejes que su ministerio va a implementar para acabar con la ocupación. Yo le sugiero uno fundamental, que es un 4.º eje. Señor Marlaska, hágame caso, incorpore el 4.º eje, que es acabar con la inmigración ilegal, acabar con la complicidad con las mafias que trafican con las personas y acabar con la complicidad hacia los delincuentes. Ese 4.º eje yo creo que los españoles de bien se lo agradecerán. Y luego usted alardeaba de la inversión, del aumento de efectivos. Bien, lo celebramos, pero usted les abandona. Usted tiene absolutamente abandonados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Muy cerquita, dentro de si no están ya, puede salir fuera y puede escucharlo, de verdad, los tiene absolutamente abandonados. Y se lo he dicho antes, abandonados en Cataluña, en el País Vasco, en Ceuta, en Melilla, en Madrid, en todos los rincones. Porque ¿sabe qué pasa? Que usted no tiene ni un mínimo respeto por la gran labor que ejercen esos agentes. Usted ha demostrado con los ceses y colocaciones que usted lo único que pretende es instrumentalizar a unos magníficos agentes y a unos cuerpos como es la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son leales y están al servicio de España para sus intereses espurios. Y siempre ante eso nos tendrá enfrente y a millones de españoles para defender la dignidad y el trabajo honrado de muchísimos españoles que les han precedido y les precederán. Señor Marlaska, es muy sencillo. Cumpla con lo que demanda la calle. Se lo dije hace unos días también. Ustedes han perdido la calle porque la calle se ha dado cuenta que ustedes son responsables de la inseguridad, de la violencia, de la muerte, de la ruina. Y yo entiendo que por eso usted diga que vamos por la buena línea, que lo tenemos todo solucionado, pero no se equivoque. La calle demanda que se modifiquen las leyes, que se sea implacable con el delincuente y que, como repetía antes, la propiedad privada esté garantizada, porque ustedes son una auténtica amenaza para la propiedad privada. Por eso, entre otras cosas, presentamos la moción de censura, para decir alto y claro que ustedes son la principal amenaza para España, para el futuro de nuestros hijos y, en definitiva, para la convivencia, porque ustedes lo único que promueven es el odio nacional frente a la concordia nacional que nosotros proponemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.